Hola, bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, un programa dedicado a escuchar las opiniones de jóvenes estudiantes de diferentes carreras y escuelas acerca de las sentencias más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos acerca de la negativa de los progenitores para autorizar viajes al extranjero de menores de edad. Y para hablar de este tema nos acompañan Jania Bautista, de Derecho de la UAM, Alondra Morales, de Derecho de la Ibero Puebla, Mayumi González, de Psicología de La Salle, y Andrea Nava, de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del ITAM. Mi nombre es Jimena Jiménez. Comenzamos. El asunto se originó con un juicio civil en materia familiar promovido por la madre de dos niñas menores de edad, en el que demandó del padre de estas el otorgamiento de la autorización para que sus hijas obtuvieran su pasaporte y pudieran viajar al extranjero a visitar a un familiar de su línea materna. El juzgador falló a favor de la actora al dictar la sentencia, la cual fue confirmada en la segunda instancia, por lo que el padre impugnó mediante un juicio de amparo en el cual fue negado por el tribunal colegiado. El quejoso, inconforme con dicha determinación, interpuso un recurso de revisión, pues consideró que otorgar la autorización de mérito no era acorde con el interés superior de sus menores hijas, ya que al viajar a una ciudad extranjera a visitar a su tío materno no contribuía a su desarrollo integral ni presentaba una actividad de carácter recreativo o cultural. Además, estimó que el favorecer la convivencia con la familia ampliada era una situación que debía realizarse dentro del país y no en una ciudad lejana, en virtud de que esa condición era permisible únicamente entre padres que no radicaran en el mismo estado. La Suprema Corte conoció del asunto y resolvieron en favor de la madre y de sus hijas, argumentando el interés superior de las menores. Hola, bienvenidas a todas a este programa, este foro de Solo Mujeres. Me encanta, creo que no me había tocado. Bueno, no, sí, un tema hablando de aborto, pero bueno, bienvenidas. Antes que nada, quisiera que Jania me ayudara con los hechos, con los antecedentes de este caso. ¿Por qué estamos hablando? ¿Qué tuvo que haber sucedido para que el día de hoy estemos hablando sobre estos temas? Como bien se mencionó al inicio, este caso tuvo su origen por medio de un juicio en el cual se demandaba a los padres de unas menores de edad para que les autorizara salir del país, bueno, les autorizara salir del país, se les pudiera hacer el trámite de su pasaporte. Otra de las cosas que también se le demandaba era que él cumpliera con dicha autorización y en caso de que hubiera una negativa por parte de los padres para que sus hijas pudieran salir, pues el Estado les autorizara la, bueno, el trámite de los pasaportes para que las niñas pudieran salir del país. La sentencia salió a favor de la persona actora y bueno, ya ahí les dijeron que se tenía que expedir el pasaporte por un término de un año a partir de la fecha que se había causado ejecutoria en la sentencia. Posteriormente, el padre pues no quedó conforme, interpone un recurso de apelación en el cual tuvo origen en la Sala Civil de Aguascalientes y ahí decía que él no estaba conforme con el fallo recurrido. Y después sale una sentencia en la cual se establece que efectivamente sí se da la autorización para que las niñas pudieran salir del país. No conforme, nuevamente el padre de las menores realiza bueno, empieza un trámite de juicio de amparo en el cual solicitó la protección de la justicia federal y señalaba como autoridades responsables a la Sala Civil del Supremo Tribunal Superior de Justicia de Aguascalientes. Y bueno, esto tuvo su origen bueno, el cual reclamaba la sentencia del 10 de septiembre del 2015. La resolución al juicio de amparo nuevamente negó, salió como negando la solicitud del padre, en el cual se señalaba que efectivamente se corroboraba la
la autorización para que las niñas efectivamente tramitaran el pasaporte y pudieran salir del país. Esto con el fin de que visitaran a un familiar en el extranjero. Nuevamente, pues el padre, pues obviamente no quedó conforme con esta situación, por lo que solicitó un trámite de recurso de revisión de la sentencia en contra de la ejecutoria de amparo, en el cual él decía que pues primero el tribunal colegiado no había realizado una correcta interpretación del artículo cuarto constitucional, en el cual no se establecía el sano esparcimiento de las menores, del por qué se hablaba de un sano esparcimiento o por qué tenían que salir del país a fuerzas para que esto se llevara a cabo. Y otro de los agravios que él decía es que no se había ponderado el interés superior de los menores, sino que no había quedado como tal justificado, porque él señalaba que únicamente era como bueno, por palabras coloquiales, como por capricho del tío para que la fuera a visitarlo, ¿no? Pero decía que no se establecía como tal de qué manera se iba a acreditar este esparcimiento, de qué manera se iban a satisfacer las necesidades de las niñas yendo a otro país, cuando él podría venir al país a visitarlas. Y después, otro de los agravios fue que no se explicaba como tal el fallo recurrido, de qué manera se aplicaba el caso en concreto, los tratados que se citaron en dicha sentencia, y también que no aceptaba el viaje mencionado que tuviera las características recreativas o culturales, pues no las proporcionaba. O sea, no especificaba como una especie de itinerario o qué actividades iban a desarrollar las niñas dentro del país, que eso les iba a ayudar a fomentar pues su educación, ¿no? Posteriormente, remiten este asunto a la Suprema Corte, en donde ahí realiza un análisis de todo el caso, en el cual explica la Suprema que el interés superior de la infancia implica conocer cuáles son los derechos que la Constitución y los tratados internacionales reconocen a favor de la niñez, entendiendo a este interés superior de la niñez como aquellas normas jurídicas que se tienen que adecuar en defensa de los derechos de los niños, que se tiene que ponderar cuáles son los más importantes y dentro de ellos se aplicaba la del sano esparcimiento, que tuvieran convivencia no solamente con su núcleo familiar cercano, sino también con el adherido, que es sus tíos, primos y demás, con tal de que estos lazos se fomentaran y ayudaran para mejorar la integridad de las niñas, ¿no? Y también para identificar como una identidad posterior de un sentido de pertenencia a ellas. Entonces, bueno, ese fue uno de los estudios que realizó la Suprema Corte. Posteriormente, se hablaba de que no se había hecho un análisis correcto sobre el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual se especificaba que los niños tienen derecho a salir del país, esto con el fin de dar por entendido una reunificación familiar. Esto quiere decir que mantengan un lazo estrecho con sus familiares, tanto del lado paterno o materno, en caso de que sus padres no vivan juntos o no vivan en matrimonio. Otro de los estudios que también mencionaba la Suprema Corte, bueno, en la resolución, es que decía que esta salida del país de las menores también podría fomentar su educación, pues no solamente esta no recae en las instituciones educativas, sino que también tiene que ver con la educación que le brindan los padres, el grupo familiar e incluso un grupo social en el que ellos, bueno, en este caso las menores se podían desenvolver, y pues también lo relacionaban muy directamente a que al momento de que las menores pudieran salir, también pudieran llegar a conocer otro tipo de culturas, otro idiomas, otro tipo de educación que les ayudaría más adelante para que ellas se lograran desenvolver adecuadamente en la sociedad. Finalmente, pues la Corte resuelve en que se revocó la sentencia recurrida, es decir, se dejó sin valor y regresaron a lo que ya en un momento habían estipulado, de que efectivamente se tenía que dar la autorización de que el padre se le realizara el trámite para que las menores pudieran salir del país. Y por segunda resolución, se estipuló que se devuelvan los autos del primer tribunal colegiado, en el cual tenían que considerar nuevamente la sentencia que se había emitido en un principio. Perfecto. Ok. Digo, ya con eso
terminaste la última parte de la sentencia o faltaba. Ok, es que hay una parte bien interesante que has mencionado, ¿no? A lo largo de esta participación, que, bueno, fueron varias cosas, ¿no? Sobre la Convención de Derechos del Niño que vamos a estar abordando, sobre que el papá perdió este juicio en repetidas ocasiones, bueno, en primera instancia, segunda instancia, en juicio de amparo, en recurso de revisión, en todos, ¿no? Simplemente tenía que dar su autorización para que sus hijas salieran del país. Pero hay algo aquí interesante, de lo cual quisiera hablar y quisiera que Alondra me ayudara con esto, que es el interés superior de las menores. O sea, ¿qué es? ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿Por qué se está considerando en esta sentencia? ¿Por qué se está considerando en este caso? Cuéntanos un poquito más de este interés. Bueno, yo creo que el interés superior del niño va enfocado en garantizar a un desarrollo integral y a una vida digna del niño. Pero de acuerdo a esto, yo creo que es un poco más importante ver como que en cada caso, cada niño tiene ese interés. No puede ser el interés superior del niño el mismo en todos los casos. Siento que se tiene que analizar cada caso y ver qué realmente es lo que el niño necesita, sus necesidades y qué es que puede llevar a ese desarrollo integral de cada niño. Entonces yo creo que en este caso que estamos viendo de este amparo, creo que es necesario analizar bien de fondo porque de acuerdo que igual que había el amparo es que nos avisaba que sí habían tomado en cuenta el interés del niño, pero creo que es necesario enfocarnos más en el niño que en lo que realmente los padres quieren en este caso. Si este viaje va a ser algo beneficiario para el niño o solamente es por, como decía, que va a capricho de los padres que quieren que vayan o que no. O sea, aquí estamos hablando de derechos del niño. Realmente la maternidad o la paternidad no es ningún derecho de los padres. Y aquí no lo dicen en la sentencia, pero se asume, ¿no? Son dos padres que están separados, o por lo menos dos padres que no están de acuerdo en cómo llevar esta sana dispersión de los niños, que es un concepto que quiero que nos quedemos, el de la sana dispersión, porque igual aborda, que probablemente lo vaya a abordar contigo Najat posteriormente, pero creo que aquí antes Andy quería agregar algo sobre lo que estábamos mencionando. Pues creo que sí, pero estoy de acuerdo con mi compañera Alondra. Verdaderamente los niños ya ha cambiado ese paradigma, ya no son objeto de protección. Y no tiene mucho tiempo esto, hace principios del siglo pasado que se empezó a hablar específicamente de los derechos de las infancias. A mí me gusta más decir infancias porque creo que es un poco más inclusivo en el lenguaje. Por ahí estaba leyendo un texto de derecho y decía que niños son todos los seres humanos de menos de 18 años y como que por ahí creo que se pierde como claridad conceptual, ¿no? Como por aquello de las adolescencias y otras cosas, además de que no es tan inclusivo. Entonces, infancias me late más. Entonces, voy a utilizar esa. En este sentido, los niños, desde que se firmó la convención tiene 1989, la Asamblea General aprueba la Convención de los Derechos de las Infancias, del niño, y en ese sentido ya los niños son sujetos de derechos, ya tienen exactamente los mismos derechos que una persona adulta, pasan de ser un objeto a ser un sujeto. Entonces, en este sentido, tienen derecho de igualdad ante la ley, no discriminación y tienen como la misma jerarquía, están dentro de la misma jerarquía que cualquier otro ciudadano, ¿no? Y en ese sentido, pues es su interés el que se debe de tomar en cuenta, el de los padres, pues en este sentido no tendría pues mucho que ver, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Y pues en esta forma, la forma en la que la Corte lo interpretó fue muy clara, ¿no? Se tiene que interpretar conforme a un conjunto de normas, no de forma aislada. O sea, se tiene que tomar en cuenta el artículo 8 de la Convención, que dice que los derechos que habla de los derechos del niño a preservar su identidad, ¿no? Y ahí es muy claro, preservar la identidad, ¿qué es? Nacionalidad, nombre, relaciones familiares, ¿no?
Entonces, a esto entra dentro de la forma de decisión de la sentencia, relaciones familiares, y no se dice justo específicamente, ¿no? Nada más nucleares, no, la familia extendida también es parte de la formación de identidad del infante y por lo tanto es su derecho. Entonces, si tomamos el artículo 8 de la Convención, el artículo 10 que dice que toda solicitud hecha por el infante, de nuevo, ¿no? O sea, por el infante o los padres, el infante, al ser sujeto de derechos, puede hacer una petición ante algún juzgado, ante la ley, etcétera. En un estado parte, perdón, voy a repetir, toda solicitud hecha por el infante o los padres para entrar en un estado parte o para salir a efectos de la reunión de familia sería atendida de manera positiva y expeditiva por los estados parte. Entonces, México lo es, Estados Unidos lo es. En realidad, con las normas son muy claras, haciendo una interpretación en este sentido, tomando en cuenta el artículo 4 constitucional, estos artículos de la Convención, entendiendo ya que estamos en un esquema de bloque de constitucionalidad en el que se debe de aplicar el pro persona también a las infancias, pues entonces es muy clara que la Corte pues decidió de una forma muy excelente como siempre. Y pues bueno, esta sentencia es muy interesante en ese sentido, ¿no? De recordar que las infancias son sujetas de derechos. Y creo que esa es la participación que yo Claro, dices cosas que vale la pena retomar sobre que hoy en día el paradigma de cómo entender a las infancias es que son sujetos de derecho, no objetos de derecho como se consideraba antes, ¿no? Y eso lo podíamos ver mucho en los juicios de guardia y custodia, que los padres decían como yo tengo derecho a cuidar a mis hijos. Y ahora se cambia la narrativa para decir los hijos tienen derecho a estar con el progenitor que sea más apto para su cuidado, ¿no? O sea, ya no desde la narrativa de los padres, sino desde la narrativa de los propios hijos o hijas. Y hay algo bien interesante que aquí quiero abordar, que justo habla de los derechos de los niños, que es como incluso un niño, una niña, un adolescente puede ir por su cuenta a tramitar un juicio de amparo y por lo menos para interponer la demanda no necesita autorización de sus padres, lo cual se me hace muy interesante. Ya después para ratificar y demás sí ya son otros trámites y ya tiene que hacerse cargo ahí alguien, una persona mayor, ya sea su tutor, tutora, tutriz, lo que sea, pero un niño puede ir por su cuenta a solicitar un amparo, por ejemplo, ¿no? Y pues es este reconocimiento de derechos. Pero aquí hablando sobre el interés superior de las menores, en este caso, porque eran dos niñas, una de 7 y otra de 10 años, pues es la primera sentencia de la Corte que dicen que el sano esparcimiento y la convivencia familiar son muy importantes para este interés superior del menor. Y esto lo quisiera abordar con Nadia, en el sentido de cómo ayuda este sano esparcimiento y la convivencia familiar, no solamente nuclear, sino con la familia extendida, a que las infancias tengan un sano desarrollo. Justo en este tema de la sana dispersión, pues, o sea, no tenemos que olvidar que no siempre las familias son las que, pues, con las que nacemos, sino también las que elegimos también, por ejemplo, para esta edad a los 7 y 10 años es más complicado. Algo sí que es muy importante es que vivimos en un micro, macro y exosistema. Entonces no podemos estar con nada más la familia y la familia extendida. No, también hay escuela, también hay profesores, todas estas figuras, porque muchas veces decimos como, es que los padres, es que tú como papá, sí, pero ¿cómo tú sabes que en esa familia el que lleva por nombre papá o bueno, por título papá, está siendo realmente la figura parental y no lo está haciendo su abuelo, su tío, todo esto, porque pues las familias, o mejor dicho, olones, son diferentes, son olones con dos papás, con los abuelos, entonces todo este tema sí tiene que tenerse el cuidado en el decir como, ok, en psicología utilizamos mucho el de no hay que usar nunca la palabra bien ni mal, ni sano y enfermo. ¿Por qué? Porque pues no puedes catalogarlo en algo, no puedes generalizar. Y en este sentido, sí, ok, no se busca generalizar, pero por ejemplo los derechos es vamos a cubrir a todos.
O sea, sí hay diferencias, sí se tiene que examinar caso por caso, pero también tiene que haber un orden, también tiene que haber eso grande para decir como, a ver, no te pases de este límite, vamos a cuidar esto. Y la zona de dispersión tiene que también cuidar con los intereses. Creo que bien lo decía Andrea, como decir de, oye, son niños, son sujetos, son infantes, y en este infante también algo muy importante, lo de la identidad. Un bebé o un niño de 3, 4 años no tiene identidad propia. ¿Por qué? Porque aún no se ha formado. O sea, la identidad pasa a través de los padres. Un bebé se forma a través de los ojos de su figura paternal o maternal. Entonces, es decir, como, ¿qué te está pidiendo? Lo que la mamá cree. Entonces, también niñas de aquí, en este caso, de 7, 10 años, ya van teniendo más contexto. Por ejemplo, la niña ya va a entrar en un proceso de adolescencia. Y también esto que no se olvida un poco de decir como a los niños, es que de niños se pasa a adulto, y decían desde siglos pasados, a los niños ni siquiera se les consideraba que pasaban por una adolescencia, se les consideraba adultos, la ropa se les ponía como un adulto, un niño adulto, entonces es decir como, oye, ¿sabes qué? Es un infante, tiene este pensamiento, tiene que tener, en esta sana dispersión, tiene que haber juego, tiene que haber ese expandir su imaginación, todo lo que el niño desee, con límites obviamente, pero sí, o sea, si la familia le va a construir esto bueno y se está promoviendo esto, adelante, que también se da la posibilidad de viajar, o sea, cuántas personas no tienen la posibilidad de, pero que también se tome en cuenta a ellos, o sea, no es lo mismo escuchar a un niño de 7 años, de 10 años, a un niño de 4 años que lo lleves a la Suprema Corte y le digas, oye, ¿tú qué quieres? ¿Irte o no irte? Te va a decir como, pues irme a dónde, o sea, no sigo sin entender. Hay un derecho que tienen los menores, dentro de todos los juicios, que es a ser escuchados, pero siempre se debe tomar en cuenta la madurez de pues cada persona que está participando, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar a una niña de 5 años que una niña, bueno, un adolescente, pon tú de 15, ¿no? Pero bueno, hemos terminado con el tiempo de este primer bloque. Estamos hablando sobre un tema muy interesante, que es la negativa de los progenitores a realizar viajes al extranjero de los menores de edad, si es que el otro progenitor se lo quiere llevar. Pero bueno, estamos de regreso en Justicia TV. Regresamos al derecho a disentir para hablar de un tema bien interesante donde vemos cuestiones de autorización de viajes al extranjero por parte de los progenitores, obviamente de menores de edad. Los mayores de edad ya no necesitan esta autorización y sobre todo cuando son padres que están separados, pues necesita la autorización de la otra progenitora, y es lo que estamos viendo en este programa. Para todo lo que estamos diciendo, Jania, quisiera que aquí me apoyaras con tu opinión sobre todo esto que hemos estado mencionando sobre el interés superior de las menores, de las infancias y pues cómo lo aborda en la sentencia. Sí, bueno, ya jurídicamente hablando, solamente abundar un poco en lo que mencionaba Andrea sobre el interés superior. Este también ya es considerado un principio constitucional en el cual la obligación o el deber de los jueces recae en que ellos están facultados para solicitar pruebas necesarias y pertinentes con el fin de que esto sirva como un apoyo para al momento de que ellos vayan a emitir la sentencia y se determine qué es lo que más le conviene a los menores. También se habla de que sea una determinación concreta, se tomen en cuenta los elementos presentados y los que consideren necesarios para determinar qué es lo mejor para, en este caso, pues para las niñas. Y aunque su decisión pues no esté relacionada con los argumentos de las partes involucradas, ¿no? Por ejemplo, que diga el papá, es que no, como la sentencia lo menciona, es que no se estipula de cuáles son las actividades que van a salir. Y la mamá diga, bueno, pues es que mis hijas tienen que salir y yo quiero que salgan y todo. Entonces no importa qué argumentos presenten ellos, siempre y cuando el juez pondere el interés superior del menor. Y pues bueno, también habla en la sentencia sobre una garantía de que se tiene que establecer para que el menor, bueno, para que se asegure el regreso de las menores de edad. Esta garantía, yo recuerdo de esta sentencia que fue publicada en redes sociales y de hecho causó mucha controversia cuando se hablaba de garantía, porque muchos iban con la pinta de que cómo es posible que le van a poner precio a las menores o cómo es posible que se va a hablar de una cantidad monetaria, cuando en realidad por garantía se referían como a una condicionante de que se va a evitar un riesgo de que las menores pues van a ser sustraídas
del país, o sea, que ya no van a regresar. Y con esta garantía se buscaba corroborar que se buscaba corroborar que efectivamente se llevara un seguimiento para que las menores regresaran al país sanas y salvas. También pues se proponía que, por ejemplo, aunado a las tecnologías, que se mantuviera un contacto diario con el papá, ¿no? De que diario las menores estuvieran en contacto con su papá. También otra garantía que, bueno, como propuesta que se mencionaba, era sobre que se realizara una investigación por parte del Estado al que ellas iban a visitar sobre el domicilio en el que ellas iban a residir. Y entonces así se iba a evitar la sustracción de las menores de manera ilegal. En efecto, es un tema que aborda la sentencia y que podemos explotar un poquito más en este programa, que es la sustracción internacional de menores, que tristemente es una realidad que sucede y sucede mucho. Entonces, con justa razón, el padre viene a decir como que, o sea, ¿cómo sé yo que la madre de mis hijos, de mis hijas, no se las va a llevar al extranjero? De que diga, me voy de viaje, pero pues al día del vuelo de regreso, pues ya no regresen y se queden allá. Entonces, pues aquí lo que hace la sentencia, como bien mencionas, Jania, es pedir una garantía para que pueda cumplirse ese regreso, y también se dictan otras medidas, como tener el contacto diario con el padre, como dar la dirección en el lugar donde iban a estarse hospedando, como dar el contacto del tío al cual iban a visitar, a Nueva York, por ejemplo. Y pues bueno, Alondra, aquí me gustaría preguntarte, relacionado con todo esto que hemos estado diciendo y regresando al interés superior del menor, que dicen es importante que las menores salgan de viaje, digo también porque ellas quieren, porque manifestaron que lo quieren, pero ¿por qué autorizar este viaje a un país extranjero, a un estado lejano? Y no solamente esto del interés superior del menor se va a cumplir por decir como, ay, pues que salgan, pero que salgan al parque, que salgan, pero que salgan a Six Flags, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues si puedes desarrollar un poquito más de estas cuestiones del interés superior de las menores, porque justo es la primera sentencia que la Corte, o sea, ha hablado 1000 veces de interés superior de la niñez, pero es la primera donde relaciona estos temas de sano esparcimiento y de la convivencia con sus familiares, aunque sea lejanos, para que estos se puedan desarrollar integralmente. Entonces, cuéntanos, Alondra. Sí, bueno, justo de que habla de todo esto, creo que toma como cosas necesarias que para esta salida, para el niño va a tener beneficios, tanto en su recreación, tanto en cultura, y creo que lo que más marca es de acuerdo a que tenga una relación con la familia. Y bueno, ante esto podríamos decir que un subderecho que surge del derecho a vivir en familia es mantener relaciones y fortalecer sus lazos con las familias que son extensas. Pero esto tiene que ser igual, vuelvo a recalcar que siempre tiene que tomarse en cuenta cuando sea conveniente y los niños también quieran, porque pues podemos decir que es conveniente que se relacionen con sus familias, pero creo que también es importante tomar en cuenta que si el niño quiere o por qué no quiere, y también que tenga un efecto positivo en ellos. Y también me gustaría como tomar un poquito lo que nos hablaba nuestras compañeras, que era el derecho a la participación. Creo que es algo muy importante que antes igual no se tenía, pero ahora ya es uno de los principios rectores sobre la Convención de los Derechos de Niños, en donde en este apartado de la participación de los niños se busca que se prepare una participación, no solo que sea como si quieres o no, sino que es igual informarle de qué manera va a repercutir su opinión en el caso. Y también tener en cuenta yo creo que una autonomía progresiva, en donde a mayor edad va a ser como mayor el peso en que tiene la opinión de los menores. Y igual con esto que se habilita que puedan tomar decisiones por sí mismos sin el respaldo de un adulto, sin que se pueda, en este caso, si es perjudicial para el niño, bueno, ya se va a ver en algún caso,
pero creo que es importante este principio rector, que es la participación de los niños. Igual el desarrollo que tienen que tener los niños, no solo el que por qué tienen que tener ese desarrollo, sino más bien cómo si es que el niño quiere o no, tomarlo en cuenta. Exacto, mencionas la participación de los niños y aquí quiero rebotar este mismo tema con Andy, porque en este juicio, en este asunto, pues las niñas dijeron, sí, sí queremos visitar a nuestro tío a Nueva York. Pero ¿qué pasaría si la niña, por ejemplo, de 7 años, que dijeron que, bueno, la vamos a escuchar, pero probablemente no tenga pues la madurez suficiente para atender como un viaje en el extranjero? ¿Qué pasaría si ella dice que no y la otra hija dice que sí? ¿O qué opinas sobre esta participación que tienen pues las infancias dentro de los juicios que tienen que ver sobre sus derechos? Yo opino que estoy muy a favor. Creo que los niños tienen una agencia impresionante como sobre las cosas y creo que se dan cuenta de muchas cosas dentro de su entorno y que son totalmente capaces de hacer una decisión autónoma. Y sí, claro que hay niveles de conciencia, lo que nos decía Nasia, por la parte de la psicología, pero yo creo que está muy bien que se tome en cuenta su decisión y la participación de ellos en estos juicios. Y sobre todo por qué pasa si un niño no quiere ir, ¿no? Yo no quiero ir de viaje, no quiero, pues hay que respetar eso, ¿no? Tal vez respetar su intuición. Yo creo que entonces pues ella no tendría que ir si no quiere y si tiene un progenitor que tiene como la capacidad de albergarla, ¿no? Tanto que está poniendo tantos y tantos recursos y trabas para que no sea así, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí existe como el espacio para que siempre se privilegie con la voluntad del menor. Yo creo que eso es lo que debería de realizarse. Y otra cosa que quería mencionar, muy interesante que está hablando Jania, sobre la sustracción internacional de menores, creo que es un tema muy interesante y creo que podemos también aprovechar este programa para que quien nos está viendo sepa, pues, cuál es esta problemática y cuáles son como las instancias de las que puedes ir en caso de que estés en esta problemática, ¿no? Que es algo que sí sucede, pues sí sucede bastante, ¿no? Estaba viendo datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y son cerca de, bueno, tienen hasta 2017 datos en este momento, pero hay 400, 300, 200 menores que son sustraídos de forma anual. Ese es como en promedio, como desde los 200 a los 500, desde hace varios años, de 2017 hacia atrás. Entonces, son muchísimas infancias que están en esta situación y claro que cada caso específico es distinto y puede estar atravesado como por procesos de divorcio o como cosas que no tienen que ver con ellos, pero también pueden como estar involucrados o atravesados por situaciones de violencia, ¿no? Entonces, como que sí es algo en el que creo que deberíamos de poner mucho ojo como sociedad, porque también algo que decía Nasia muy interesante es, pues sí, la familia, estamos acostumbrados a ver la familia como mamá, papá, ¿no? Y cada quien tiene como sus obligaciones, pero también si pensamos, realmente es algo que se nos ha impuesto, es una concepción de familia tradicional. Las familias no operan de esa forma en la realidad, ¿no? Entonces, por eso se necesitan estos matices. Pero bueno, hablando ya sobre la sustracción, existen también tratados internacionales que ha firmado México en este sentido. El artículo 11 de la Convención de los Derechos del Niño lo considera y dice que los Estados partes adoptarán medidas para luchar contra estos traslados ilícitos de niños al extranjero y su retención en el extranjero. La Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional, en la que México también participa y es vinculante en este sentido, también afirma que los estados tienen que garantizar esta protección, que estas situaciones no se generen dentro de los estados y que haya mecanismos de resolución. Entonces, lo que dice la Convención de la Haya es que cada estado tiene que dar una autoridad central que se encargue de resolver estas problemáticas, ¿no? Y en México, esta autoridad central es la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, que es parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esta es la, bueno, autoridad central que México designó. Hay autoridades centrales en diferentes países que son participantes de la Haya. En la página del Gobierno de México te puedes tú meter y ver qué países están los listados de países que están dentro de esta convención y es vinculante. Entonces, pues,
El cumplimiento depende de la intervención de múltiples autoridades, por supuesto, está esta autoridad central, pero sin embargo los tres poderes, todas las autoridades y la sociedad, también me gustaría meter también esa otra parte, ¿no? Están como obligados a garantizar que el menor pueda regresar a la situación de seguridad en la que estaba, ¿no? Y también algo muy interesante es que hay un principio que dice que se privilegia el status quo del menor, ¿no? Entonces, no, si un menor fue sustraído de forma ilegal, está en otro país, siempre se va a privilegiar por esta convención que regrese al país donde estaba y que ahí inicie su proceso, ¿no? El que sea. Es muy clara la convención en ese sentido, ¿no? No, ya te sustraje y ahora se va a hacer el proceso legal en este otro país donde te sustraje, ¿no? Sino se privilegia el status quo del menor y su estabilidad. Entonces, creo que esta es información que quiero como dejar ahí, que me parece muy, muy interesante. Y pues en el caso de que alguien esté en esa situación, puede acudir a una de las direcciones, de las delegaciones de la Secretaría, a la Dirección General. Hay formatos que tú puedes llenar y si el país donde fue sustraído el menor pertenece a la convención, pues se activan esos procesos judiciales de derecho internacional. Y pues bueno, esa es mi participación. Justo para las personas que nos están viendo, si están en una situación similar, que sepan que pueden acudir a las instancias que están facultadas para checar este tipo de cuestiones, ¿no? Porque los números que diste, hay muchísimos niños y niñas que son sustraídos del país para llevarlos a otro país y pues que probablemente ya no sepan nada más de sus orígenes y de sus familiares que están en el país de origen, obviamente. Y aquí nada más agregando que, o sea, está la Convención de Derechos del Niño, que es al cual se tiene que atener las autoridades mexicanas, aparte de la Constitución, obviamente. Pero no solo eso, creo que también considero que se debe de tomar en cuenta las opiniones, las consideraciones, las recomendaciones que ha hecho el comité especializado sobre esta convención, que es parte de la ONU, que ha hecho varias recomendaciones, de hecho, a nivel internacional. Entonces, también tomar en cuenta qué es lo que dice ese comité especializado. Y también, por otro lado, pues lo de escuchar a los niños en estos juicios que están hablando sobre sus propios derechos. Y me parece muy simpático cómo sucede en la sentencia, porque las niñas decían, sí, sí quiero viajar, pero el papá estaba duro y dale de que no quieren viajar, no saben lo que dicen, qué tal si tienen miedo a viajar, y las niñas, no, sí, yo sí quiero. Entonces me parece simpaticísimo cómo ellas están duro y dale de sí quiero viajar, sí quiero visitar, y el papá es como, no, pero es que no saben lo que dicen. E igual ahí, entonces, el mismo padre está invisibilizando lo mismo que quieren las hijas, los mismos derechos. Y aquí quisiera irme con una participación de Nadia, porque, pues sí, ahorita estamos en un plano ideal donde pues es una familia que probablemente no es violenta, o bueno, está la figura paterna y la figura materna. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en este derecho de convivencia con la familia, tanto nuclear como la familia extendida? ¿Qué pasaría si esa familia, si el famoso tío Ulises al que iban a visitar al extranjero, realmente es una persona violenta y no saben cómo se va a comportar con sus sobrinos? O el padre es una persona violenta, o la madre es una persona violenta, ¿no? Entonces, como todas estas consideraciones, ahorita estamos en un escenario ideal donde todos son muy buena onda, pero ¿qué sucedería si no? Y justo viene el caso, bueno, en otro programa lo comentábamos de justo los derechos del niño, ¿no? Se celebraba el Día del Niño y justo vienen estos derechos y se decían como, ¿sabes qué? Es que también hay, pues, o sea, ya te comentábamos, hay olones diferentes, las familias son violentas y también el cómo están, eso también se puede ver mucho, o sea, el involucramiento del psicólogo al evaluar a la mamá, al evaluar al papá, al decir como, ¿sabes qué? Esta figura conviene para, o sea, puedes decir, ¿sabes qué? La mamá o el papá tiene la economía súper bien para cuidar al niño. Sí, pero es violento, entonces no te conviene. Entonces, ¿sabes qué? Hay que hacer una evaluación, toda la perspectiva que tienes que hacer para poder dejar un infante y sobre todo escucharlo, hacer una escucha activa en el juzgado de decir, ¿sabes qué? Esto está pasando, porque también estamos hablando de niñas 7, 10 años. La de 10 años ya lo había comentado, está por pasar a la pubertad, si no es que ya, y se está yendo más, bueno, los adolescentes se van más por lo que dicen los pares que por lo que dicen los papás.
Ahora, en este caso no tenemos que olvidar que es un divorcio, o sea, hay pelea entre los papás. ¿Qué tal si el papá no es tanto por el deseo de decir, ay, sí quiero a mis hijas aquí conmigo, sino por el, voy a ver cómo fregar a mi pareja o a mi expareja, ¿no? Decir, como, ¿sabes qué? Simplemente no quiero que te las lleves y ya. Pero ¿por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque no las vas a tener cerca. ¿Realmente vas a convivir con ellas? ¿Realmente les vas a dar una educación? Y es como de, pues no, entonces, ¿para qué lo quieres? O sea, si tú estás viendo que les puedo dar un mejor estilo de vida y aparte de estilo de vida, calidad de vida, que creo que es algo que se ha olvidado mucho en los niños, es muy importante mencionarlo. Y si, o sea, si se va a decir, oye, es que se va a ir con el tío Ulises, oye, este tío también hay que evaluarlo. Hay que evaluar condición económica, hay que evaluar hacerle pruebas psicométricas. No, es que no tenemos tiempo para eso. Hazle una entrevista, conócelo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser su familia durante ese tiempo que se va a ir a Estados Unidos. Y esto también la opinión de las niñas, es que yo sí quiero irme, yo también. Sí, pero, ok, ¿con quién ha estado conviviendo más? Con la mamá. Y la mamá dice, si a ti te preguntan tú y que si quieres ir, y yo te voy a dar todo lo que quieras. Pues es que ahí también, o sea, no estamos 24/7 con la familia, ni les vamos a meter micrófonos en su casa para ver qué le dicen a las niñas y qué no. Entonces, eso también es muy importante, o sea, no perder de vista que hay una pelea de conflictos también, o sea, por algo hubo un divorcio y realmente son muy pocas las parejas que dicen como terminamos bien, ¿no? O sea, terminamos bien, terminamos mejor como amigos. A la otra, y que es muy dado en México, pues te voy a fregar, ahora que ya no puedo, te friego legalmente, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. Y esto de la sana convivencia, es decir, como no te puedo decir qué es sano y qué no es, porque para mí sano, si yo vivo en una familia violenta, para mí es sano eso, o sea, que me den un zape quiere decir que me quieren, y estos son los tipos de amor que existen, ¿no? Pero si tú vas con alguien más donde ya es más sano junto con la sociedad y todo, lo que dicta la sociedad, te dicen como, oye, es que eso se llama violencia. No, es que así me quieren. También eso hay que también ver el contexto de la familia, no olvidarlo. Interesante Qué todo esto que interesante todo comentas, esto que porque sí, o comentas. sea, para unas personas puede ser sano que día y noche me estén marcando para checar cómo estoy, pero para otras personas es una intromisión a la vida personal, a la vida privada, ¿no? Y sí, bien mencionas, ¿no? No sabemos en este caso si en el fondo puede haber también una situación de alienación parental, donde la madre, que es con la que están conviviendo, pues les mete la idea y generan una aversión hacia el padre. Entonces van a decir, no, pues yo sí quiero irme a Nueva York, si mi papá está aquí, mejor me voy a Nueva York, ¿no? Por lo menos de vacaciones. O como bien dices, a veces se toma mucho a los hijos en las separaciones, en los divorcios, como monedas de cambio, ¿no? De qué voy a hacer para molestar a mi expareja o para no dejarla tranquila o tranquila. Entonces, eso es bien feo porque solamente terminas afectando a los niños y les vas a generar un trauma, probablemente. Entonces, sí, sí es bien fuerte y es bien, bien importante hablar de estos temas. Pero bueno, nos hemos acabado con el tiempo de este segundo bloque. Ya sé que está muy interesante esto. Pero, pues bueno, estamos hablando sobre la negativa de los progenitores para autorizar la salida de las personas menores de edad, de sus hijos, al extranjero. Esto es derecho a disentir. Estamos de regreso. Regresamos a derecho a disentir. Estamos hablando sobre una sentencia muy interesante de la Suprema Corte, que fue el amparo directo en revisión 4075/2016, donde hablamos principalmente del interés superior del menor y, pues bueno, cómo puede abonar que viajen al extranjero a visitar a sus familiares para su desarrollo como infantes. Pues bueno, quisiera abrir este último bloque con las conclusiones en este mismo orden que hemos estado teniendo a lo largo del programa. Entonces, Jania, échanos tus conclusiones y dinos qué te pareció la sentencia o algún otro tema interesante que hayas visto por ahí. Sí, pues el tema de viajes del extranjero, específicamente de menores de edad, se puede prestar para dos.
bueno, yo lo veo más como en dos panoramas. Uno puede ser del lado positivo, que es el caso de la sentencia, el caso en concreto, en el cual las menores tuvieron un respaldo, tuvieron un acompañamiento, todavía tuvieron como el poder de decisión de decir, sí quiero ir, quiero visitar a mi tío, quiero que me tramiten mi pasaporte. O sea, todo de manera legal, ¿no? Siempre viendo por su buen esparcimiento, por fomentar sus lazos familiares, en este caso pues con el tío. Pero los padres buscaban siempre que se hiciera de manera pues de la mejor manera posible. Y por el otro lado, este tema también se puede prestar para que lo veamos como no tan positivo, por así decirlo, sino que también nos sirve como un tema de reflexión de cuántos menores de edad pues viajan al extranjero sin ni siquiera por el acompañamiento de un familiar, sin ni siquiera con la posibilidad de tramitar un pasaporte o hacerlo de manera legal, ¿no? Aquí en este caso pues fue algo, por así decirlo, como lo ideal, ¿no? Pero ¿cuántos menores de edad no viajan al extranjero por cuestiones de violencia, pobreza, por acceso limitado a los servicios sociales, por la falta de educación, o incluso algunos llegan a viajar en busca de su familia, ¿no? Porque no tienen como tal un apoyo. Y bueno, son los niños que más llegan a ser vulnerables a que se les violen sus derechos. Pueden ser detenidos, pueden ser víctimas del crimen organizado, sufren violencia, discriminación y bueno, e incluso pues llegan a pasar hambre, frío y demás. Entonces yo creo que este tema nos sirve mucho para reflexionar sobre que estamos frente a dos panoramas. Uno positivo en el cual se hizo todo de manera legal, se hizo un acompañamiento en el cual se determinó por medio de la Suprema que efectivamente se autorizara el pasaporte, pero también nos pone a pensar de cuántos niños no van al extranjero en busca de sus familias, pero ya como ellos les den, ¿no? Y yo creo, bueno, mi conclusión es que deben existir o más bien debe como, bueno, ya enfocándome en la segunda parte, en que deben crearse modelos de cuidado alternativos para que protejan a los menores. En ambos casos, siempre basándonos en el interior superior de los menores, tanto en el lado que yo mencioné del panorama positivo como del panorama no tan positivo. Entonces, pues, no sé, el financiamiento de albergues o departamentos que brinden acogimiento familiar y tengo entendido que la UNICEF está como tramitando este tipo de cosas en acompañamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores, también que se fomenten como bueno, que se enfoque más a la protección de los menores de edad que viajan al extranjero, pero sin ningún acompañamiento, sin ninguna autorización, sin nada legal. Entonces, yo creo que me quedaría más con eso, me enfocaría, aunado que pues la resolución de la Suprema especifica súper bien lo que es el interés superior del niño, pero yo me iría más a globalizarlo, no solamente enfocarnos en personas que sí tienen la posibilidad de realizar todos estos trámites, sino también en aquellos niños que no lo tienen. Y bueno, Claro, eso. este es un asunto ideal, fácticamente hablando, ¿no? Pero sí sucede mucho de estas situaciones que estás mencionando y lamentablemente no hay muchos precedentes en temas migratorios y mucho menos hablándose de infancias migrando, ¿no? Entonces es bien interesante que este tipo de casos puedan llegar en algún momento a la Suprema Corte para que se puedan dictar algunas medidas, algún parámetro en este tipo de asuntos, pero es algo muy, muy relevante eso que haces notar. Muchas gracias, Jania. Alondra, ¿cuáles son tus conclusiones? Y bueno, creo que es necesario como recalcar que en la actualidad igual tenemos como muchos recursos de dónde ya tomar. Y pues este asunto inicia cuando aún existía igual la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un marco jurídico que tiene 6 años de implementación en nuestro país, en donde ahorita ya pues en este se reconoce el derecho positivo, que es la necesidad de los niños y niñas que mantengan relaciones con su familia extensa y no solo la nuclear. Y también que algo muy importante que impone obligaciones muy particulares para los jueces. Todas las medidas que se debe tomar en cuenta para que las autoridades, todo tipo de autoridades puedan resolver en los casos que se involucren niños. Esto es que buscan una seguridad jurídica para estos niños, que son medidas de carácter jurisdiccional que se deben realizar en los actos que se relacionen en los niños.
en el que deben de proporcionar información clara y sencilla y comprensible para que los niños puedan entender este procedimiento judicial y también la importancia de su participación, cómo va a recaer un lenguaje comprensible y para cada caso y para cada niño. Igual como una metodología que se adapta al niño. Y justo como nos mencionaba mi compañera, es que no es que, bueno, tienen que existir como profesionales especializados, pero no es como que la jueza esté especializada, sino que se amplíe eso y que se integren diferentes disciplinas para que se pueda analizar el caso como se debe, no solo como enfocarse en lo jurídico, sino que está bien que se integren las diferentes disciplinas, pues para que se le dé el interés superior al niño. Y yo creo que de acuerdo a esta ley, creo que facilita de acuerdo al artículo 23, que las familias estén, aunque las familias estén separadas, debe garantizarse pues la convivencia familiar y también las obligaciones que tienen los jueces de acuerdo al artículo 83 para resolver de una mejor medida. Y creo que es como igual necesario recalcar que sí se pueden llegar a casos, en este caso para tramitar el pasaporte, pero siempre y cuando no tenga un beneficio para el niño o que el niño no quiera, no solo porque los padres, como decía nuestra compañera, tienen una pelea entre ellos y pues no los dejan, sino que ya que se tome más en cuenta la participación del niño, y creo que igual ya en la actualidad está más claro las obligaciones que derivan de los diferentes derechos, y yo creo que igual buscar o crear una condición necesaria para que los niños puedan expresar su opinión. Y igual a esto, pues creo que el interés superior del niño, como tal esto, se tiene que determinar o adaptar de acuerdo al caso de cada niño. Ok, es muy interesante todo esto que comentas sobre que las sentencias tienen que tomar en cuenta otras disciplinas para resolver, por supuesto que sí, como en este programa, que igual tenemos otras carreras. Y también es bien importante lo de las lecturas más bien las sentencias de lectura fácil, ¿no? Cuando son dirigidas a niños, que se puedan emitir para que ellos mismos puedan leerla y entender. Y no sé si han tenido oportunidad de leer estas sentencias, pero son una chulada, a mí me encantan. Pero pues bueno, Andy, vámonos con tus conclusiones muy brevemente. Reflexionamos sobre cosas muy interesantes, sobre de nuevo cómo tenemos que ampliar como el catálogo de derechos y cómo existen todas las condiciones en el sistema jurídico mexicano para hacerlo. Este es otro ejemplo de sentencia en el que ampliar y expandir fue pues la solución correcta en términos de lo que hizo la Corte, y después empezamos a hablar de algo muy interesante sobre qué es lo que está de por medio, qué es lo que debe de estar de por medio. Lo que debe de estar de por medio es el interés superior del menor, no el ego de los padres que utilizan a las infancias como moneda de cambio y por lo tanto como objeto, ¿no? En ese sentido, ¿qué sería lo más importante? Garantizar la seguridad del menor, garantizar que no haya sustracción internacional. Eso fue lo que la Corte incluso dictaminó y regresó la sentencia. Entonces ahí tenemos que como hacer un ajuste de prioridades como sociedad y como familias, y también empezar como a despedazar un poquito esta idea de quiénes son las personas que son responsables de las infancias. No son dos personas las responsables de una infancia, no es el papá y la mamá. Los responsables de las infancias somos toda la sociedad, somos todas las personas que habitamos el país y el mundo, porque como dice Jania, no solo es una cuestión como de nacionalidad, ¿no? Hay fenómenos migratorios muy fuertes que involucran a los niños. Hubo una crisis migratoria de niños en el gobierno de Obama, que fue una crisis muy fuerte. Entonces, en ese sentido, como que más bien tendríamos que enfocarnos en ver cómo podemos participar en formas de crianza como colectiva, como sociedad, al mismo tiempo que pues demandamos que el gobierno y el Estado y las instituciones judiciales pues hagan su parte, ¿no? Entonces, esa sería toda mi participación. Me parece, justamente en África, en algunas culturas africanas, se da este modelo de crianza colectiva de las infancias. Y creo que es algo que podríamos empezar a aplicar en nuestra sociedad. Pero muchas gracias, Andy, por tus conclusiones. Nadia, dinos brevemente tus conclusiones también. Creo que una palabra de la conclusión sería prevención. Igual no me acuerdo si Jania o Alondra habían dicho lo de que pues hay que, bueno, ya se fueron, entonces hay que evaluarlos allá, no, y lo de crear así, no. Antes de eso hay que ver con lo que ya cuenta el gobierno de México, el Estado de México, todo,
ok, ya cuenta con esto, ¿para qué están? Porque muchas veces eso es de que las instituciones se crean, pero ni siquiera se da un seguimiento a esas instituciones, entonces se crea otra nueva y se van haciendo más y más y más y es como de no, ninguna me sirve porque no me están apoyando, ¿no? Entonces, es decir, como esta institución ya está, vamos a darle seguimiento, vamos a hacer esto, y creo que es algo que le falta mucho a México, el sentido de prevención, en el decir, ¿sabes qué? Está pasando esto con los niños. Ya lo tienes el problema, ya tienes los antecedentes de otros países, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar a hacer eso, y como lo decían, lo de África. Y pasa mucho en las escuelas, este tema rápido de decir como de, es que yo dejo a mi hijo encargado en la escuela y hay que lo eduquen. No, discúlpame, pero el encargado son los maestros, son los papás, los hermanos, toda la familia que se está involucrando. Entonces, o vamos a estar o no vamos a estar. Y debemos de ser partidarios en el decir como, no, no las cosas son gris, no son blancas y oscuras, no, tampoco en ese tema, pero en el decir como, ¿sabes qué? Voy a tener este involucramiento real con mi hijo, con el niño, con el infante, y también en este tema de la Suprema Corte, de que justo nos están involucrando en estas diferentes carreras, también por eso hacer un trabajo multidisciplinario, no el decir, es que yo soy abogado y nada más veo este tema. Pues sabes que también te conviene saber de este tema para que puedas incluso ganar un caso, ¿no? Entonces creo que es muy importante y aquí lo último es decir como que son niños, son personas, son seres humanos y deben ser escuchados. Muchísimas gracias a todas por sus grandiosas participaciones. Siento que sí pudimos sacarle el jugo que se merecía esta sentencia. Entonces, pues de nuevo agradecerles por estar en este foro virtual. Espero que en una próxima normalidad podamos vernos en persona. Pero pues bueno, esto fue Derecho a Disentir, donde hablamos sobre la negativa de los progenitores de autorizar viajes al extranjero tratándose de los menores de edad, es decir, de sus hijos, de sus hijas. Y pues bueno, aquí termina este programa. Yo soy Jimena Jiménez. Esto fue Derecho a Disentir.